En Colombia, en los años 80, el miedo tenía un nombre, y ese nombre lo dominaba todo. Los políticos temblaban ante la idea de una llamada telefónica. Los policías bajaban la mirada frente a una sombra invisible. Los jueces firmaban sin leer, porque detrás de las fachadas iluminadas había hombres en la sombra. Hombres que la historia apenas menciona en susurros. Medellín, 1988. La luz del atardecer acaricia las fachadas. Los neones parpadean en las esquinas. Los adoquines resuenan con pasos apresurados. Un gato se escapa por un callejón. El aire pesa. El cielo sabe a amargura. Las ventanas se abren poco. Cortinas cerradas. En los cafés, las miradas circulan. Se habla en voz baja. Alguien se gira. El silencio es espeso. La pólvora, el dinero, el poder, todo está conectado. Pero detrás del nombre de Pablo Escobar hay otras sombras. Los llaman los invisibles. No tienen retratos en los periódicos. No dan discursos públicos. Solo existen en murmullos. Y cuando su nombre se susurra en los callejones, ya es demasiado tarde. La yuca, el palomo. Dos nombres que se pronuncian después de la hora oscura. Leyendas urbanas, pero no creas que nunca existieron. Moldearon Medellín, moldearon el miedo. No piden que los celebren, piden que no los olviden, que nunca se mire la sombra sin temor. En un país donde la muerte se volvió mercancía, el azar dejó de existir. Cada señal, cada silencio lleva una amenaza. Cada llamada telefónica es escuchada. Cada calle vigilada. La muerte circula por rutas clandestinas. Llega en camiones, en maletas, en bolsillos. Se instala en las casas, en las mentes. Las urnas ya no cuentan. Deciden las armas. Los discursos no pesan. Las promesas son mentiras repetidas. Los fusiles, en cambio, dicen la verdad. Los políticos entonan oraciones vacías bajo el ruido de los helicópteros. Los jueces aceptan sobres. Los policías cierran los ojos, a veces por miedo, a veces por dinero. Pero los invisibles actúan en silencio. Limpian huellas. Mueven cuerpos antes de que los encuentren. Vigilan testigos. Borran discos duros. Queman documentos. Y esperan el momento exacto para golpear. Cuando un testigo duda, el silencio cae. Cuando alguien habla, desaparece. Cuando nace una sospecha, la voz se apaga. El poder de los invisibles no se mide en dinero. Se mide en el vacío que dejan, en el aliento de miedo que inyectan en las venas de la ciudad. Escobar entiende esa dinámica. Sabe que el dinero puede comprar casi todo, menos la lealtad absoluta. Sabe que el miedo se cultiva. Sabe que hay hombres que no se compran, se imponen en silencio. La yuca nace en barrios olvidados. Poco a poco gana respeto en la sombra. Derriba rivales sin hacer ruido. Nadie sabe cómo gana. Solo saben que gana. Su nombre se vuelve leyenda susurrada. No necesita ejército, necesita miedo. Y ese miedo lo alimenta cada noche, en silencio. El palomo, en cambio, se mueve en una red paralela. Aliados, rutas, complicidades mudas. No busca la luz. Prefiere los patios traseros, los caminos alternos. Intercambia cargamentos a medianoche, en bodegas aisladas donde cada envío pesa más que una promesa. Habla poco. Escucha, y lo que escucha lo convierte en poder. Al principio los dos caminan juntos, obedecen a Escobar, sirven sus planes, limpian, castigan, ordenan. Pero la semilla de la rivalidad empieza a crecer. La lealtad se tambalea, las miradas cambian. Una sonrisa se convierte en amenaza, una palabra en desafío.
una duda en debilidad. Y en Medellín, la debilidad es un error mortal. Las misiones se multiplican, los riesgos aumentan, los fallos cuestan caro, un cargamento desaparece, un teniente cae, una alianza se rompe. El cartel siente la tensión en el aire. Escobar observa, percibe el peligro acercarse, escucha los murmullos, ve cómo la lealtad se agrieta y sabe que debe tomar una decisión rápida, brutal. Las miradas se vuelven desconfiadas. Los mensajes ya no viajan directos, aparecen intermediarios, luego desaparecen. Un día arde una bodega. Al siguiente encuentran muerto a un contacto. La yuca, cada vez más silencioso, empieza a imponer sus propias reglas. Ya no consulta, decide, golpea, cobra, reina en su rincón de sombra. El palomo se vuelve más ambicioso. Ya no quiere una parte del pastel, quiere su propia cocina, su propia receta. Y eso Escobar no puede permitirlo. El cartel se fisura, pero desde fuera todo parece intacto. Las calles siguen funcionando, los cargamentos circulan, los fajos cambian de manos, pero tras bambalinas, los cuchillos están desenvainados. Un día, Escobar decide, convoca a un círculo reducido. No habla mucho, no alza la voz, pero su orden es clara. La yuca debe desaparecer. La noticia se extiende como un viento helado, y de pronto no queda rastro de él. No hay gritos, no hay sangre, solo un silencio más denso que cualquier otra noche. Un silencio que estremece a los que permanecen. El palomo lo entiende, intenta borrarse, cambia rutas, cambia apariencia, pero en este mundo huir es una ilusión. Todo se paga, todo se encuentra, todo se ajusta, lo alcanzan y lo ejecutan en silencio, con rapidez, sin ceremonia, como un archivo que se elimina, como un rumor que se borra, como un recuerdo prohibido. El silencio que dejan es ensordecedor. Corren los rumores. Algunos dicen que la yuca sigue vivo en algún lugar. Otros aseguran haber visto a El Palomo una noche de lluvia, fumando un cigarrillo en la parte trasera de una camioneta negra. Pero la realidad es distinta. Se convirtieron en fantasmas, en leyendas, en advertencias. El cartel de Medellín no se derrumba, se transforma, se adapta, sustituye. Cada desaparición da paso a otra sombra, a otro miedo. El sistema permanece, más discreto, más tóxico. Los habitantes aprenden a leer las señales. Un portón que se cierra de golpe, un motor que tarda demasiado en arrancar, una luz encendida más tiempo de lo normal. El miedo ya es un lenguaje, una tradición, una cultura. Se aprende, se impone, define. Quien lo entiende, sobrevive. Los demás desaparecen. En los barrios pobres de Medellín la gente aprende a interpretar los signos. Un coche estacionado demasiado tiempo. Una silueta que no habla. Un silencio excesivamente tranquilo. Todo es indicio. Todo es sospecha. Cualquier gesto inocente puede ser el último error. Y en este mundo es mejor ser invisible que curioso. El miedo se enseña como lengua materna. Los niños lo comprenden rápido. Aprenden a callar, a bajar la mirada, a no hacer preguntas. En la escuela se habla de matemáticas, de historia, pero en la calle, la lección real es la supervivencia. Y los maestros son las miradas de los mayores. Cada mirada es un recordatorio. Cada gesto, una advertencia. Cada día con vida, un milagro. Algunos dicen que la yuca nunca murió, que simplemente cambió de piel, que se convirtió en consejero en la sombra de otros carteles, que aún mueve los hilos desde una villa invisible.
Otros creen que el Palomo formó a una nueva generación de sicarios, herederos sin rostro, criados en el silencio, moldeados por el miedo. Pero la verdad es que nunca se sabrá, porque este mundo no tiene finales claros, ni verdades absolutas, solo relatos fragmentados, susurros contradictorios, y en el centro de todo, una certeza. El miedo reemplazó a la verdad como base de la sociedad. Donde la justicia falla, el miedo impone orden, un orden cruel pero eficaz. Cada año surgen nuevos nombres, nuevos invisibles, nuevos rostros borrados. En el fondo, nada cambia. Los hombres pasan, los métodos evolucionan, pero la estructura permanece. Un monstruo de 1000 cabezas, imposible de matar, porque vive en la mente de la gente, porque se alimenta del silencio colectivo, porque ya es cultura. La política promete, la policía anuncia resultados, los medios hablan de paz, pero en los callejones la realidad sigue intacta. Cada noche, las farolas proyectan sombras más densas que la anterior. Cada mañana, los habitantes despiertan con una sola plegaria: llegar vivos al final del día. Nada más, solo seguir con vida. El mito de la yuca y el palomo no se apaga. Crece, se transforma, se convierte en literatura clandestina, en canción susurrada, en advertencia entre vecinos. No hables demasiado, ya sabes lo que le pasó a el palomo. No confíes en nadie, la yuca también confiaba. Los nombres se vuelven señales de prudencia, recordatorios grabados. No hay películas sobre ellos, no hay libros oficiales, pero su huella está en todas partes, grabada en los silencios, impresa en las miradas, codificada en las costumbres. Cuando se aprende a callar antes de hablar, es porque se vive bajo su legado, un legado hecho de miedo y de inteligencia para sobrevivir, sin herederos visibles, pero omnipresente. Y al final, quizá esa fue su mayor victoria: moldear a todo un pueblo sin mostrarse, construir un imperio sin arquitectura visible, imponer su dominio con miradas y con ausencias. No gobernaban, infectaban, como una idea, como un rumor que nunca muere, como una fiebre silenciosa. Es medianoche en Medellín. Comienza otra noche. Alguien apaga las luces. Alguien acelera en un callejón. Un portón se cierra de golpe. Una voz se apaga. Y en la sombra, una vieja historia sigue respirando. La de 2 fantasmas, 2 nombres, 2 advertencias vivas. Los han olvidado, pero ellos nunca dejaron de existir. Aparecen en los momentos de tensión, en los suspiros de la ciudad, en los sueños de quienes han visto demasiado. Surgen como una brisa helada, como una palabra de más, como un silencio demasiado largo. Están ahí, en los muros, en las esquinas oscuras, y aunque la ciudad crea que respira, ellos siguen observando. Y tú, ahora que lo sabes, ¿qué harás? ¿Apartarás la mirada como tantos otros? ¿O te adentrarás más en estas historias olvidadas? Porque aquí, cada silencio tiene un significado. Cada clic abre una puerta nueva. Y detrás de algunas puertas, no hay regreso. Si quieres continuar, prepárate para caminar en la sombra. Donde termina la luz comienza su imperio. No buscan ser vistos, buscan ser sentidos, una presencia en el aire, una tensión en los gestos, una amenaza sin palabras. Su poder no se mide en armas, sino en silencios, un silencio que ni los más poderosos se atreven a romper. No matan por gloria, no matan por venganza, matan para mantener el orden.
un orden sin ley pero con reglas, y esas reglas las escriben con sangre. Cada desviación es una corrección, cada pregunta, una desaparición. Su justicia no se debate, se ejecuta, en frío. Un día un joven teniente se atreve a hablar, cuenta cosas, demasiadas, cree que puede salir ileso, huye, cambia de nombre, de ciudad, pero en la frontera desaparece, su cuerpo nunca aparece, solo una maleta vacía y una nota, lo sabías, eso basta, nadie más vuelve a hablar. En este mundo, la memoria es frágil, pero el miedo es persistente. Se pega a la piel, se cuela en los sueños, empuja a traicionarse a uno mismo, a delatar, a callar. Los fantasmas de la yuca y el palomo no piden nada, imponen. Incluso muertos siguen gobernando en las mentes, en las costumbres. Los viejos del barrio lo dicen claro. Aquí todos vieron algo, pero nadie vio nada. Esa es la regla. El primero que habla, cae. El segundo, desaparece. El tercero, no existe. La calle aprende rápido. Los muros escuchan. Las aceras recuerdan. Y las sombras nunca perdonan. Cada rincón de Medellín guarda su historia. Una mirada cruzada, una puerta cerrada demasiado rápido, una moto sin matrícula, una noche sin ruido, detalles que solo los iniciados comprenden. Y cuando un niño hace una pregunta, le dicen, es mejor no saber, y él entiende, sin protestar. No dejaron testamento, ni rastro, ni herederos oficiales. Pero cada nuevo sicario silencioso, cada desaparición limpia, cada decisión tomada sin ruido, es una réplica, una continuación, una lealtad implícita a lo que fueron, a lo que representaban, a lo que imponían. La ciudad se adaptó, el pueblo también. No se lucha contra lo invisible, se convive con ello, se evita, se rodea, se respeta. Incluso los policías miden sus pasos, conocen los límites, saben que hay expedientes que nunca avanzan, preguntas que jamás obtienen respuesta. Por seguridad, en los despachos de justicia hay nombres que nunca se escriben en un teclado, expedientes que desaparecen, grabaciones borradas, testigos olvidados. Nada de eso es casualidad, es estrategia, es supervivencia, es sumisión silenciosa ante una ley no escrita, pero temida. Los periodistas caminan sobre una cuerda floja, investigan a veces, pero nunca demasiado. Saben que ciertas verdades cuestan más que el silencio, escriben entre líneas, dejan espacios en blanco. Algunos dicen que en lugar de nombres, por miedo, por prudencia. Incluso los sacerdotes, en sus homilías, evitan ciertos temas. Hablan de paz, pero no de quienes imponen orden con miedo. Bendicen a los vivos, pero no mencionan a los muertos sin tumba. Porque en Medellín, hasta Dios parece saber que hay nombres que no deben pronunciarse. En las escuelas se enseña la historia oficial, pero al salir, en las calles, los niños cuentan la otra versión, la que escuchan por la noche, detrás de puertas cerradas, la de madres que lloran en silencio, padres que no regresan, vecinos borrados, aprenden a leer las ausencias y a callar. Las generaciones pasan, pero el miedo se transmite, como una herencia sin testamento, como una cicatriz invisible. Se infiltra en los genes, en los hábitos, en los reflejos. Bajar la mirada, caminar rápido, no hacer preguntas, conocer las reglas, sin que nadie las haya explicado en voz alta. Podría pensarse que el tiempo borra,
Pero aquí el tiempo graba. Cada década añade una capa. Cada muerte suma un peso. Cada silencio cava una fosa. Medellín sonríe a veces, pero es una sonrisa tensa. Una fachada, una defensa, una forma de decir, sigo aquí, no me mires. Algunos extranjeros hacen preguntas, por curiosidad, por ingenuidad, quieren entender, quieren saber, pero pronto perciben el ambiente, los silencios, las miradas, y comprenden. En Medellín no se descubre la verdad, se roza, se toca apenas, y luego se retrocede, por instinto, por supervivencia. En los archivos de la ciudad faltan años enteros, meses sin datos, desaparecidos sin investigación, muertos sin nombre. No es un descuido, es una decisión, una forma de conservar el orden de las sombras, el orden impuesto por quienes no piden nada, salvo que los dejen en paz. Cada noche la ciudad cambia de rostro, las calles se oscurecen, las voces bajan, los motores ronronean, y en ese ballet discreto algo circula, una tensión, una memoria colectiva, un instinto compartido, el de sobrevivir, el de no incomodar a los espíritus que aún merodean, porque si merodean, podría pensarse que la yuca y el palomo murieron, y quizás sea cierto, pero su presencia quedó, como un eco, como una huella, como un olor que no se disipa. Su historia superó la biología, se volvió cultural, integrada, asimilada, imposible de borrar. Y en esta ciudad algunos dicen que regresan, no físicamente, sino en los gestos, en las decisiones, en las elecciones de los poderosos, en los silencios de los humildes, en los pactos que nadie lee. Se volvieron sistema, estructura, estrategia, una forma de sobrevivir. Están en todas partes y en ninguna. Son la duda dentro de cada verdad, el silencio en cada conversación, la ausencia en cada explicación. Son guardianes de un orden invisible, y aunque ya no estén, nunca dejaron de existir. Porque aquí, en Medellín, ciertos nombres no mueren. Cada casa tiene su versión de la historia. Un tío desaparecido, un hermano detenido, un amigo que se fue y jamás volvió. Y detrás de cada ausencia, un silencio que se respeta, que no se rompe, porque en esos silencios todavía viven las sombras de la yuca y el palomo. Su leyenda no está en los libros, se transmite de boca en boca, se desliza en los susurros de las abuelas, en las advertencias de los padres, en los sueños de los niños. Sobrevive al olvido, cruza generaciones, cambia de forma, pero no de esencia. Incluso quienes se niegan a creer viven bajo su rastro. Cierran con llave, cambian de acera, evitan ciertos nombres. Aunque no crean, siguen las reglas, porque aquí lo que no se ve todavía puede matar, y lo que no se dice todavía puede salvar. Los historiadores esquivan el tema, una niebla que se respira sin querer, que se aprende a reconocer y a temer. Hay noches en que Medellín parece normal, la gente ríe, los testigos callan, y los pocos que se atreven desaparecen. El mito protege, pero también amenaza, envuelve la ciudad como una niebla espesa. La música suena, pero incluso entonces basta un ruido, un gesto, un nombre, para que todo cambie, para que la ciudad recuerde, para que el miedo resurja, porque aquí la paz es un maquillaje frágil, y aún hoy, quienes tienen el poder saben que caminan sobre cenizas, que bajo sus pies hay fantasmas,
que en sus oficinas hay sombras y que en cada decisión pesa el recuerdo de quienes no se nombran. La yuca, el palomo, dos nombres que nunca buscaron la luz, dos sombras que redefinieron un país. Su legado no se escribe, se vive, se siente, se impone, y mientras el miedo gobierne, ellos permanecerán, invisibles, indestructibles, inevitables. No son héroes, no son monstruos, son lo que el mundo permitió crecer en las grietas de la injusticia, el fruto de un suelo envenenado por la miseria, de un país construido sobre el desequilibrio. Son el reflejo de una época, de un sistema, de un dolor. Y mientras ese sistema exista, habrá otros la yuca, otros palomo, otros nombres que no se pronuncian, otras desapariciones sin rastro, otros silencios más pesados que los gritos, porque no es un mito, es un ciclo, una mecánica, una repetición interminable, un infierno silencioso. Pero si esos nombres permanecieron en la sombra, quizá fue porque no debían ser olvidados. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete, porque aquí cada clic es un paso más en la oscuridad, y a veces es en la sombra donde se encuentra la luz.